Queridos amigos, muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a tener una entrevista muy interesante el día de hoy y muy importante también. Nos acompaña el licenciado Gonzalo Vargas, él es director general del Patrimonio Cultural y el día de hoy vamos a estar hablando de la defensa justamente del patrimonio cultural boliviano. Licenciado, bienvenido. Gracias, Nimeira. Agradezco al canal por darnos esta oportunidad de poder informarle a la población de las actividades que desde el Ministerio de Culturas estamos haciendo en relación justamente a la defensa del patrimonio cultural de los bolivianos. Licenciado, este es un problema que va hace muchos años ya atrás, que se está intentando resolver. ¿Qué acciones se están tomando actualmente para la defensa justamente del patrimonio cultural boliviano? Estábamos comentando hace instantes nada más que justamente lo material no es tanto el problema porque son cosas que al final de cuentas se quedan acá dentro del país. Veíamos más temas tal vez como las danzas, puede ser morenada, caporales, hemos visto tanta polémica y tanta discusión a nivel internacional por discutir, ¿no? Decir, no sé, esta danza es de acá, mencionando algunos países, por ejemplo, con Perú siempre ha habido una disputa. ¿Verdad? Respecto al patrimonio material no hay gran problema porque son objetos, muebles, inmuebles que tienen una ubicación precisa y están dentro del límite territorial boliviano. En cambio, el patrimonio cultural inmaterial es bastante dinámico, es parte de la cultura que no tiene las fronteras de límite geográfico, sino que la cultura trasciende fronteras y en la medida que se produce esto, en cierta medida tendríamos que también sentirnos orgullosos porque nuestra cultura contagia, impacta, es imitada, no se la replica, pero donde hay el problema es cuando hay una apropiación indebida, ¿no?, de nuestros elementos culturales dinámicos inmateriales. Este es un riesgo, ¿no?, y es justamente lo que ha en cierta medida exacerbado el ánimo de gran parte de la población cuando nuestra hermana República del Perú ha sacado, el viceministerio, ¿no?, en el Perú de Culturas ha sacado una ley estableciendo el patrimonio cultural de danzas como la morenada, caporal, como propias, cuando los bolivianos y bolivianas conocemos que son danzas ancestrales, ¿no?, que corresponden a la cultura boliviana. Hemos estado desarrollando un conjunto de actividades menores que tenía que ver con la promoción, reivindicación de estas danzas en el territorio boliviano, pero la tarea más importante que en estos días estamos impulsando para llevar adelante es la conformación de un comité nacional de defensa, salvaguardia del patrimonio inmaterial de los bolivianos, ¿no? Esto un poco en el marco, si bien el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización es el órgano rector de estos elementos, de estas actividades, sin embargo la misma Constitución y la ley nos dice, y además es el sentido común, que no solo esta defensa debe estar en manos de las autoridades estatales, sino que también la propia sociedad tendría que intervenir en esto, ¿no? La Constitución nos dice que las políticas públicas deben ser elementos en los que participa la sociedad civil de manera organizada y es justamente lo que estamos planteando. Tenemos un decreto ya listo para que sea tratado, donde se debe conformar este comité conformado por los ministerios involucrados en el tema cultural, el sistema académico, que es importante su participación por las investigaciones que se hacen, por las carreras de arqueología, antropología y afines, comunicación, por ejemplo, que tiene que ver muchísimo con esto, la sociedad civil, los actores involucrados, la Sociedad Boliviana del Charango, que ha estado de manera permanente insistiéndonos en que hagamos actividades en esta línea, grupos de danzarines, fraternidades, actores, intelectuales, escritores. Entonces es un cuerpo, es un colectivo interinstitucional, tanto estatal como de la sociedad civil, que participará de esta comisión para desarrollar un conjunto de actividades, acciones y sobre todo elementos de educación que deben estar en la currícula del sistema escolar
para no solo defender coyunturalmente nuestra cultura, sino más bien para hacer comprender que la cultura es un elemento dinámico, establece la identidad de su población, pero además y sobre todo que son temas que debemos resolverlo en el marco de la integración de nuestros pueblos, ¿no? Sí, hay que defender, hay que proteger, pero no hay que pelearnos, porque ese no es, creo, el camino correcto para sociedades que más bien estamos pensando en la integración de los pueblos. Exactamente, no es la mejor salida, licenciado. Usted me comentaba acerca de un proyecto que se está pensando en el cual están integrados, si no me equivoco, 5 o 6 países. No sé si nos puede comentar un poquito acerca de eso. Sí, el año 2014 se declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. El camino de los incas, se denomina Capañán en el idioma original, y que nos integra de manera interesante a 6 estados que habitamos la cordillera andina. Se trata de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina. Este proyecto esta declaración ha permitido la implementación de un conjunto de proyectos que tienen que ver justamente con el mantenimiento de este patrimonio, que está además ligada a actividades como el turismo, y cuando se promociona el turismo, además eso contagia a otro tipo de actividades económicas. Bolivia ha tenido durante el 2019 a la fecha el cargo de la Secretaría Pro Tempore, es decir, entre los 6 países nos turnamos cada 2 años para hacernos cargo de la gestión, ¿no?, de la preservación y el conjunto de actividades que se desarrollan en el marco de la preservación del Capañán. Concluimos esta responsabilidad el 21 de junio. ¿Por qué el 21 de junio? Porque justamente en esa fecha es que se emite la declaración por parte de la UNESCO de este camino ancestral de los incas, y vamos a hacer un acto bonito, esperemos que salga de la mejor forma. Lamentablemente la crisis sanitaria en estos 2 años nos ha impuesto un conjunto de restricciones que ha impedido que nuestra actividad, en el caso de la Secretaría Pro Tempore de Bolivia, lo podamos desarrollar de manera normal. Pero, sin embargo, pese a eso, se ha hecho un conjunto de actividades que vamos a señalar en esa fecha, y va a ser una transferencia de la Secretaría que le toca a la hermana República de Chile. No, va a ser un acto semivirtual donde van a estar presentes las autoridades de nivel nacional. Esperemos que el hermano presidente tenga el tiempo para ese día y para esa hora y fecha que está programada. De la misma manera, autoridades de Chile, tal como se hizo cuando la Argentina nos había transferido la responsabilidad a Bolivia el 21 de junio de 2019. Estaba presente el presidente del Estado de Bolivia, canciller y otro conjunto de autoridades, y de la misma manera en Chile. Pensamos que se debe hacer de la misma forma. Este acto en realidad es un acto a su vez simbólico, porque articula, rememora que fuimos países que estuvimos en tiempos ancestrales unidos, ¿no? Y deberemos mantenernos en esa línea, y el Capañán nos está convocando a que nuestra cultura la debemos fortalecer de manera integral entre estos países, y además respetar las particularidades y elementos que caracterizan nuestras expresiones culturales. Perfecto, licenciado. Hoy en día estamos viviendo una pandemia y lógicamente las redes sociales son algo que ha causado un gran impacto. A través de esto es que ahora, por ejemplo, como usted lo mencionaba hace instantes, se hacen prácticamente las cosas de manera virtual. ¿De qué manera se puede aportar justamente a la defensa del patrimonio cultural boliviano? Si bien la circulación en alguna medida podría ser restringida, aunque la circulación se está realizando, la circulación de la ciudadanía en el territorio se desarrolla de manera normal, tomando las previsiones de bioseguridad. En el caso del Capañán, las poblaciones que han estado ligadas a la implementación de proyectos de turismo, por ejemplo, el mejoramiento de sus
del camino en las localidades y trechos que les corresponde. Esto se ha ido desarrollando de manera normal. No ha habido, digamos, una limitación muy fuerte en términos de que no se pueden desarrollar estas acciones. Sin embargo, me refería a la limitación que nos impone la crisis sanitaria, a que este acto de transferencia, ¿no?, de la responsabilidad de la Secretaría Pro Tempore la podamos hacer con la participación de un numeroso público, autoridades que estén ahí de la misma, y en ese mismo momento en Chile, como se hizo la transferencia a Bolivia, pero lo haremos de manera virtual y probablemente acompañando algunos actos de expresión de nuestra cultura. Será oportuno volver a ratificar la danza de la morenada, del caporal. Me refería en ese sentido, ¿no? Entonces, una acción semi-virtual, porque en parte estarán presentes autoridades, podrán participar danzas, pero la población podrá participar a través de estos medios, redes sociales, una importante contribución de la tecnología que nos permite acercarnos también de manera virtual. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo en un futuro para seguir tocando este tema que es tan importante. Y bueno, nosotros tenemos que continuar con más, tenemos consejos importantes con Alessandro.